Hay actitudes que tomamos frente a las circunstancias y esas actitudes revelan verdaderamente nuestro carácter, lo que tenemos en nuestro corazón. Y yo quisiera que hoy pensáramos acerca de qué actitudes tomamos en determinadas circunstancias, sobre todo cuando son circunstancias difíciles. ¿Tenemos derecho a sentirnos tristes, a enojarnos, a llorar, a desanimarnos? Claro que sí. Somos humanos, es normal. Pero no puedes dejar que esto domine tus pensamientos, domine tus sentimientos, tus actitudes y tu vida. Sobre todo en este momento tan difícil que estamos pasando a nivel mundial, como familias, en nuestras economías, en la iglesia y en lo emocional y sentimental. ¿Qué actitudes tomamos frente a las circunstancias? La actitud que nosotros tenemos en determinadas circunstancias van a mostrar sentimientos de venganza, odio, rencor, y están revelando nuestro verdadero carácter y lo que tenemos dentro del corazón. Yo no sé si tú has sentido rencor, odio, deseo de vengarte, desánimo, más en estos momentos. Yo quisiera que oremos y pongamos en las manos de Dios el tema de hoy. Vamos a estar viendo la actitud en la vida de José y esa actitud sea un ejemplo para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que a través de este tiempo de la palabra reveles lo que hay en nuestro corazón y cambies también nuestra actitud. Cambies no solamente esa actitud externa, sino el sentimiento, la raíz que hay en nosotros, que en muchas ocasiones está escondido y no lo podemos ver porque nosotros todavía estamos a veces aferrados a nuestros sentimientos y no los queremos dejar ir. Padre, perdónanos por estas actitudes, porque son rebelión contra ti, porque son falta de fe contra ti. Señor, ayúdanos, sobre todo en estos momentos más difíciles, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quería hablar acerca de este tema relacionado con la vida de José, porque en estos momentos creo que hay los sentimientos están a flor de piel en muchos sentidos, en el trabajo, en la casa, han pasado tanto tiempo juntos que a veces se exasperan, las palabras se levantan. ¿Qué otras cosas hay? Tenemos incertidumbre hacia el futuro y lo que va a venir mañana, a veces hasta el mismo día. Y se generan en nosotros algunos sentimientos raros, a veces rencor. ¿Y qué es un rencor? Es un sentimiento de hostilidad, de agresión hacia las personas por determinada causa, y hay ese rencor y no los podemos perdonar. A veces hay un deseo de venganza, de querer desquitarse, poner el campo parejo, y por un daño que recibimos queremos devolver no solamente lo mismo, la ofensa, sino más que eso, porque hacemos a alguien más responsable. Y entonces se generan en nosotros muchos sentimientos, como decíamos, resentimientos, odios, rencor, desánimo, estrés, y algunos se deprimen. Pero la actitud, que esa actitud va a ser la manera en cómo respondemos a esa situación, cómo obramos, cómo nos comportamos ante esa situación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y primero quiero que veamos este punto acerca de los sentimientos, acerca de esos sentimientos. Y viéndolo en la vida de José, vemos que José tenía hasta cierto punto razón para haber generado algunos sentimientos en su vida. Por ejemplo, él recibió desprecio de sus hermanos sin culpa. Él no era culpable de que su padre lo amara, que fuera preferido, que fuera el hijo de la mujer amada de Jacob. Pero sus hermanos, por esas diferencias, odiaban a José. Además, él recibía sueños de parte de Dios. Él ni siquiera entendía bien los sueños, pero recibía sueños de parte de Dios, y por eso también lo odiaban. Sus hermanos entonces conspiran contra él, y vean el capítulo 37
verso 18, y a veces las palabras, las actitudes de otras personas hacia nosotros empiezan a generar sentimientos adversos, de odio, de rencor, de desánimo, depresión, tantas cosas. 37:18 de Génesis: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hasta ese punto había llegado el odio de sus hermanos. Entonces, ¿qué sentiría José? Son sus hermanos, los amaba. A veces hemos sufrido rechazo, palabras, actitudes en contra de nosotros, de la familia, cuando nos hemos vuelto cristianos, a veces de nuestra pareja, a veces de nuestro padre, de nuestros hijos, y eso va generando en nosotros sentimientos malos. Él no tenía la culpa de todo esto, ni de ser tratado de esta manera. Llegó al punto que en el capítulo 37, verso 26 y 27, sus hermanos lo venden. Entonces Judá, verso 26, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Porque lo querían matar. Verso 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Te imaginas que te desprecien, que te vendan? Querían matarte, pero dicen: no hay ningún provecho en matarlo, mejor vamos a venderlo, vale más vendido. Y cuando llega a Egipto, lo venden con Potifar como esclavo en el capítulo 39, al principio, ¿no? Ahí usted puede ver, verso 1, llegó pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aún los mercaderes dijeron: vamos a deshacernos de esta carga. ¿Qué sentiría José en esos momentos? ¿Qué sentiría usted? Cuando ha habido un quebrantamiento en el hogar, separación, siempre uno le echa la culpa al otro, ¿no? Y se siente, el otro es responsable. Ahora está como mayordomo, como criado en la casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamora de él. Él no tiene culpa de ser de hermoso parecer, pero por estos engaños de la esposa que quiere acostarse con él, y él no accede por temor a Dios. Y esto no es miedo a Dios, sino por ese amor a Dios, por no fallarle a Dios, es llevado a la cárcel. Vienen todas las cosas contra ti, y además cuando tú quieres buscar a Dios y conservarte puro, eso te lleva a un mal peor. Creo que eso pasa luego hasta en los trabajos. Si tú no vas con la corriente, te hacen a un lado, y otros reciben los beneficios, los aumentos, las promociones, pero tú no. Y dices: ¿por qué si estoy buscando a Dios? Y va generando sentimientos en nosotros. Entonces es enviado a la cárcel, y en el capítulo 39, verso 19, dice de esta manera: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel sin deberla ni temerla. Es inocente, pero lo mandan a la cárcel. Era administrador también en la cárcel, y allí Dios lo estaba prosperando, estaba con él. O sea, no salía de la cárcel, pero estaba allí, Dios lo guiaba. Y vienen dos personas con unos sueños, el copero y el panadero, y él interpreta los sueños y les dice: acuérdate de mí. Y le dice al copero: pero aquel sale y por 2 años se olvidó. Entonces, ¿qué sentirías cuando haces un favor y todo te va mal? Decimos: ¿por qué si yo busco a Dios? Pero dice en el Salmo 6, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver cómo se siente el salmista por todo lo que le ha venido, y creo que José estaba en esa situación. ¿Qué es lo que te ha pasado en esta pandemia, en este año? Platicaba con algunos hermanos, o durante todos estos meses he platicado, y algunos dicen: ya queremos que se acabe el 2020. Pero déjame decirte que posiblemente el 2021 no sea mejor. Tantas cosas que han pasado.
no nos hemos congregado, algunos han perdido trabajo, algunos hemos perdido a un ser querido en este año y todavía continúan las cosas. Y el gobierno nos cierra los lugares para reunirnos, el gobierno cierra algunos lugares para transitar y es por seguridad, o sea, no estamos echando la culpa, pero todo esto va pasando. ¿Y cómo nos sentimos? Salmo 6 dice en el verso 1: oh Señor, no me reprendas en tu enojo. Pensamos que Dios está enojado con nosotros. Ni me disciplines en tu ira. Verso 2: ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. ¿Cómo somos? Débiles. Tenemos razón a veces, tenemos derecho a sentirnos de esta manera, sí. Pero fíjate lo que hace este salmista: se acerca al Señor. No empieza a tomar sus propias decisiones, sino se acerca al Señor en oración y expone su condición: soy débil. Y dice en el verso 2: sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. ¿Cuántos de los que estamos ahí en nuestro hogar a veces sentimos que todo esto hace que nos sintamos agonizar? El rechazo de los hijos, de los padres, en el trabajo, la enfermedad, falta de recursos, y nos sentimos cada vez más secos del corazón o hasta del cuerpo por la enfermedad. Verso 3: mi corazón está angustiado, está oprimido, constreñido, mi corazón no encuentra respuesta. Y el salmista le hace una pregunta a Dios: ¿cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Y esta es la pregunta que en muchas ocasiones hacemos: ¿cuánto falta? ¿Qué cree que pensaba José? A los 17 años fue llevado, despreciado, vendido, le levantan un falso, está en la cárcel, se olvidan de él y él está dispuesto siempre a ayudar. Él no cambia su actitud de respeto, de amor, de temor a Dios. En el verso 6 del Salmo 6 dice: estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado de esta manera y han llorado? Y a veces hemos perdido un ser querido y no podemos superarlo, y déjame decirle que no lo vamos a olvidar. Pero es momento de acercarnos al Señor y decir: Señor, me siento de esta manera, soy débil, mis huesos parece que agonizan, mi corazón está angustiado y he llorado mucho, Señor, pero quiero llorar delante de ti. Toda la noche lloro y me acuerdo. Verso 7: el dolor me nubla la vista, tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. ¿Te identificas con estos sentimientos? ¿Te has sentido de esta manera? Creo que más de uno diremos que sí. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto en nosotros? Dejemos tantito de lado a José. Pero José era un jovencito, y ¿tú crees que no se sentía de esta manera? Ahora llegó a los 17 años, y aquí, después de estos 2 años que estamos viendo, estos 2 años en la cárcel, cuando llega delante de Faraón, no son 2 años, han pasado 13 años desde que fue vendido y estuvo en la casa de Potifar. Ahora tiene 30 años, 13 años de estar sufriendo. ¿Qué ha provocado esto en ti? ¿Qué provocó en José? Posiblemente en nuestras actitudes se ve, se refleja, pero son los sentimientos que tenemos dentro. ¿Qué cosas han pasado en nosotros? Posiblemente otro recibió el ascenso de trabajo cuando tú lo merecías y dices: yo hago todo. A él le pagan más y yo soy quien realiza el trabajo. O he perdido el trabajo. En la casa yo me esfuerzo más que todos y parece que nadie me lo agradece ni me apoya. Se ha muerto un ser amado y querido y no puedo olvidarle. Y puede ser que en nosotros esté generando resentimiento con la vida, resentimiento con las personas, pero lamentablemente a veces hasta resentimiento con Dios. En muchas ocasiones, por lo que hemos recibido, buscamos venganza, empezamos a deprimirnos, empezamos a mostrar como el mundo dice que parece que fuera bueno, pero realmente es el orgullo del hombre
no te dejes vencer, y entonces empieza un carácter agresivo. No quiero decir que no tengamos valor, pero a veces empieza con la agresividad y parece que no sintieran. Hermanos, sentimos todo esto y lo pasamos, pero tampoco es la actitud de decir no lo siento o a mí nada me afecta, porque somos humanos. Y parece que en la vida de José todo empieza a mejorar. Y no siempre vamos a estar en mal, sino empieza a mejorar. Pero si las condiciones en nuestra vida mejoraran, ¿tú crees que se quitaría ese sentimiento de nosotros? Algunos dicen que sí. Pero no es posible que a veces esos sentimientos se quiten porque están en nuestro corazón. No depende de las circunstancias, están en nuestro corazón. Mire, en el capítulo 41, después de que habían olvidado a José, el copero escucha el sueño de Faraón que había tenido y entonces se acuerda de José. No vamos a hablar de ese sueño ni de lo que pasó, pero se acuerda finalmente de José en el capítulo 41, verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, me acuerdo que dejé allá aquel joven que me ayudó y que me interpretó el sueño y me pidió ayuda y yo lo dejé. Pero entonces, después de esto, Faraón lo va a poner al frente del gobierno, que fue parte del pasaje que leímos el día de hoy, capítulo 41, verso 37. Y la pregunta es si esto quitará ese sentimiento, si se olvidarán esos dolores, esas angustias. Verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Verso 38, el capítulo 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? A pesar de todo el dolor y la prueba que había pasado y los sentimientos que se podían haber generado en él, se seguía viendo la imagen de Dios, la sabiduría de Dios en José. ¿Cómo está tu vida? A pesar de estas luchas, ¿se sigue viendo ese interés, ese carácter de Dios? Verso 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Parece que todo el sufrimiento ahora tenía una recompensa. Y mucha gente piensa esto: después de un sufrimiento voy a tener esta recompensa. O mucha gente dice, sueña cosas grandes y finalmente Dios va a hacer lo que tú has soñado. Déjame decirte que no, Dios estaba tratando con la vida de José a pesar de esto. Esta recompensa no quitaba su sentimiento, no quitaba lo que había pasado. Verso 41. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora Dios te pone arriba, Dios te recompensa, Dios te da la oportunidad. ¿Qué harías teniendo poder? ¿Te acuerdas de todos los que te hicieron daño? Tú tienes ahora el poder. ¿Cómo los tratarías? ¿Te vengarías? Verso 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Todas las cosas empiezan a mejorar. Pensemos si también sus sentimientos cambiarían. Vamos a ver un siguiente punto: la actitud después de esto. Primero vemos cómo se ha comportado José antes. Ahora él tiene toda la autoridad, todas las cosas cambiaron. Y hay una lucha. Esta actitud
a partir de este momento que él tiene el poder, digamos que ya todo le va bien, hay una lucha entre mantener ese sentimiento que tenía antes, ese resentimiento, lo que se había generado, o desecharlo, entre venganza y perdón. Y vamos a hablar un poco acerca del proceso del perdón. Ahora tú tienes toda la autoridad. ¿Qué harías? Sus hermanos lo vendieron, pero ahora sus hermanos llegan humillados ante él. Dirías, ahora es el momento de desquitarme, ¿no? ¿Cómo los tratarías? Él tiene oportunidad de vengarse y cobrarse todas de una vez. Diríamos que va a poner la cancha pareja. Pero mire, hay una lucha. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en ocasiones a veces decimos, hermano, olvida eso, ya pasó. Hermano, no es cierto. Siempre cuando tenemos esos sentimientos va a haber una lucha para echarlos fuera, para humillar y doblegar nuestro corazón ante Dios. Va a haber un proceso en lo que Dios está sanando nuestra vida y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Capítulo 42, verso 16. Vemos que José no trató desde el principio bien a sus hermanos y les dijo, bienvenidos, los perdono. Hubo una lucha aún en él. Quería ver a su padre, quería ver a su hermano, pero había esa lucha. La actitud siempre va a enfrentar una oposición y es algo que debes saber. Tienes que luchar contra eso. Capítulo 42, verso 16 dice de la siguiente manera: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Si no, vive Faraón que sois espías. ¿Y qué merecía eso? La muerte. Entonces los puso junto en la cárcel por 3 días. ¿Usted cree que no estaba expresando algo de lo que sentía contra sus hermanos? Tal vez no los iba a matar, pero no los perdonó al instante. Verso 18: y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. En medio de eso los estoy tratando mal, pero temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. O sea, hay una lucha en actuar con un completo perdón o buscar nuestras estrategias. José estaba siendo formado, José estaba siendo probado. Tú estás siendo probado, hermano, hermana. Y entonces los hermanos de José empiezan a sentir culpa en el verso 21 y dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, y ellos se angustiaban. Y José lo entendía porque entendía su lenguaje. En el capítulo 42, verso 24, vemos que deja encarcelado a Simeón y hace que vayan por su hermano Benjamín. Si tú estás en el poder, en la autoridad, Gisela, ¿cómo tratarías a los que antes en el trabajo te han tratado de otra manera? ¿Verdad? Saúl, ¿cómo responderías si dices, ese jefe, ahora yo soy su jefe y voy a aplicarle la misma ley que me ha aplicado, ¿no? No sé, ¿en cuántas situaciones podrías vengarte? Pero cuando vuelven con Benjamín, les invita a su casa a comer y ellos se asombran porque les da de comer a todos. Y aunque realmente él tiene el propósito de ver a su padre, de descubrir quién es, de perdonarlos, pero hay una lucha en el corazón. Los sentimientos están ahí. Todas esas cosas se han guardado y no es fácil desecharlas. Las situaciones que has pasado, no puedo decir que no pasaron o que no las estés sintiendo, pero hay un proceso y debes luchar en ello. Y entonces ahora quiere tratarles ásperamente. Miren el capítulo 43, verso 29. De hecho, todas las otras veces que los vio, los trataba fuerte, pero después se hacía a un lado y lloraba. Capítulo 43, verso 29 al 31. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, era hermano de su padre y de su madre,
Era el hermano menor, era quien él amaba, porque era con quien había jugado, lo dejó de ver pequeño, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Había una lucha dentro de él. Amaba a su hermano y finalmente también a sus otros hermanos, pero había ese sentimiento de decir: ¿cómo los perdono? ¿No los perdono? ¿Cómo me presento ante ellos? ¿Qué actitud tomo? Se merecen un castigo. Verso 31: y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Todavía está esa lucha, todavía sigues en lucha, hermano, entre esos sentimientos y tu actitud. Y a veces esa actitud está revelando lo que dijimos hace rato, revela nuestro verdadero carácter, lo que tenemos dentro del corazón. Revela no el rostro externo, sino el interno. ¿Cómo los tratarías tú? Ya tienes toda la autoridad, tienes todo el poder, ellos están a tu servicio, son como siervos, los has metido a la cárcel, tienes toda la autoridad sobre ellos, la vida de ellos está en tus manos. De hecho, están humillados a sus pies, y ahora diríamos: es el momento de la venganza, es el momento de que paguen todo. Capítulo 44, verso 14. Y continúa esa lucha personal entre el sentimiento y entre cómo voy a actuar y responder, entre mantener el rencor, el odio o desecharlo, entre creerle a Dios, en aceptar el perdón de Dios y vivir en ese perdón, o seguir manteniendo mis pensamientos y mis sentimientos. Génesis 44, verso 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Y qué es lo que han hecho? En otras versiones también nos habla acerca de ese poder que él tenía, y dice: ¿no saben que tengo en mi mano el poder para matarlos? ¿Qué es esto que han hecho? Él los había engañado, él los había puesto en ese entredicho. Verdaderamente vemos que hay una lucha, y hoy puede haber una lucha en nuestro corazón por hacer o no la voluntad de Dios. En el Salmo 32, el salmista nos dice en el verso 3 y verso 4, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: mientras me negué a confesar mi pecado. ¿No tenía lucha este hombre? Sí, pero aquí no solamente por sentimientos, sino por el pecado propio. Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día mientras luchamos en perdonar, en sacar todo eso, en creerle a Dios, en creer que Él nos ha hecho completamente libres. Mientras no tomamos esa decisión concreta de creerle a Él, de rendirnos completamente, de negarnos, de morir para nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Mi cuerpo se consume y gime, y hasta nos enfermamos. Hermano, esto es muy malo si tú no tomas esa decisión, si tú no le crees a Dios, si continúas manteniendo el dolor. Dice el verso 4: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó, ya no tengo fuerzas, como el agua del calor de verano. Se me ha ido la fuerza como el agua entre las manos. Estoy luchando por vencer esto. Y sé que no solamente soy yo. Todos los hermanos que hemos perdido a un ser querido en este año, nos llega el momento de dolor y de melancolía. Todos los que hemos extrañado a un ser querido, o en estos momentos que extrañamos ver a los hermanos que han enfermado y a veces no podemos estar con ellos por la pandemia, situaciones que han pasado. Hermano, a veces en nuestro corazón se consume, gemimos, y hay esa lucha por confiar en Dios, por mantener la paz. Pero vamos ahora a esa actitud, a ese corazón que ha sido tratado por Dios, que ha pasado por el
proceso, de ir viendo a sus enemigos en sus manos, de tener la autoridad para vengarse, pero su corazón llora, se duele. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos esos sentimientos, ese dolor, pero también por otro lado tenemos la palabra de Dios, la promesa de Dios, el Espíritu de Dios? Y Dios nos dice una cosa en su palabra y nosotros a veces seguimos luchando con querer mantenernos en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestros rencores, en nuestra falta de perdón. Y decíamos, la actitud muestra el carácter de Dios en la persona. Y ahí está frente a su pantalla. Quiero que usted lo vea. Esa actitud muestra ese carácter de Dios. Pero cuando estamos en esa depresión, cuando estamos todavía resistiéndonos, no estamos mostrando el carácter de Dios. No estoy diciendo que actuemos moral o éticamente o ahora cómo se llama, con estas personas que hablan de superación, que estés animado porque vas a traer buenas cosas. No estoy hablando de esto, sino estoy hablando de que permitas que Dios haga una obra completa en tu corazón para que quite ese sentimiento de tu vida. Esa actitud va a mostrar el carácter de Dios en cada persona. Va a mostrar la relación que tienes con Dios. José necesitaba pasar por este proceso, ser tratado en esta área de su vida. Ahora con el perdón nosotros estamos siendo tratados en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra fortaleza, en nuestra confianza con Dios. Decimos creer en Dios, pero a veces con nuestra actitud confesamos otra cosa. Ahora en el capítulo 45, verso 1, mira, este hombre que ha sido tratado, que ha pasado por fuego, que se ha dolido, que a veces quiere vengarse, que siente algo, porque era natural que sintiera tal vez cosas en su corazón. Y eso lo vemos con la actitud que tuvo con sus hermanos. 45, verso 1. No podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Vino victoria a su vida cuando finalmente él deja ir todo ese sentimiento, resentimiento, odio, falta de perdón. A veces estamos aferrados a cosas del pasado, a personas, a sentimientos, a dolores, y estamos sufriendo. Pero él ya no pudo y dice que se pone a llorar a gritos. Verso 4 y verso 5, entonces vea cómo él otorga el perdón a sus hermanos, y aquellos que no merecían el perdón, él les da el perdón. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Acepta esa condición y dice: Dios permitió esto. A pesar de que ustedes lo hicieron, Dios es el que lo estaba permitiendo. A pesar de lo que pasé por 13 años, Dios lo estaba permitiendo. Y ahora otros 9 años de ese dolor, pero Dios lo estaba permitiendo, y Dios ha tratado conmigo. Y en el verso 9 al 11, ¿cómo pagarías ahora que te has descubierto? Ahora dirías: bueno, ahora que les vaya como les deba ir, los dejo en las manos de Dios. Verso 9: daos prisa a ir a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los hermanos que lo vendieron, los que le hicieron daño, los que lo querían muerto. Y los hijos de tus hijos, o sea, hasta sus sobrinos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Hace bien a aquellos que le hicieron mal, los provee,
les da presentes. En el capítulo 45, verso 20 en adelante, no lo voy a leer, pero dice que aún les dio mudas de ropa. La tierra donde los envió era lugar especial para los ganados, o sea, era una tierra fértil. Y se alegra en el corazón porque ahora ha visto o va a reunirse con su padre. Dice en el capítulo 45, verso 28, entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Y en el capítulo 46 llega, nos hace toda una lista de las genealogías, todos los descendientes de Jacob que llegaron, y José los recibió a todos, aquellos que le habían hecho daño. Había una lucha, pero él venció, dejó ir todo eso y estaba revelando en su actitud el trato que Dios había tenido con él. Pero no fue solamente mientras su padre vivió, sino cuando su padre murió, sus hermanos pensaron: ahora mi hermano o nuestro hermano se va a vengar de nosotros. Pero dice en el capítulo 50, verso 18 al 21, ese fue un perdón completo. Ya no recordó más lo que le había quejado, los sentimientos que traía, el dolor, la angustia, el lloro, todo lo dejó atrás, porque sabía que Dios había permitido todo eso. Él perdonó, amó a sus hermanos, los recompensó en lugar de tratarlos mal. Mira, el perdón no solamente es decir, porque mucha gente dice: me estoy quitando la carga o el dolor. No, el perdón es el resultado de un corazón generoso, que aparte de que recibió mal, él puede dar solamente lo que tiene: amor, perdón. Por eso es tan importante que si tú estás guardando cosas, aún puedes estar deprimido, muestres el carácter que Dios te ha dado, empieces a vivir con ese gozo, con esa alegría del Señor, con la salvación de Cristo en tu vida. Capítulo 50, verso 18 al 21 les decía cómo ese perdón de José es completo. Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Hermano, qué actitud tan hermosa, ¿no? Pero necesito pasar por todo esto. Tú estás pasando por momentos difíciles, pero necesitas confiar en Dios. Necesitas recibir el perdón de Dios. Necesitas descansar en el Señor, entregar toda tu carga a Él. Aunque haya lucha, deja que el Señor sea el que esté gobernando y venciendo dentro de ti, quitando todo eso que está dentro. Y entonces tú serás capaz de perdonar de esta manera. Entregar ahora, no solamente tratar de la misma manera, justamente como dicen los hombres, sino tú siendo generoso, teniendo el amor de Dios, tratar bien. José hasta lo sustentó a sus hermanos, a sus hijos, y dice, les habló al corazón, o sea, les mostró su amor. Dice Romanos capítulo 12, verso 18 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, mire este verso 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tu actitud va a mostrar esa victoria en tu vida, va a mostrar lo que hay en tu corazón, va a reflejar el carácter de Dios a los que no lo conocen. Finalmente, quiero leer Mateo 18, verso 21 y 22. Y quiero pedirte que pongas delante de Dios todo aquello que te está causando dolor, congoja, resentimiento, angustia, la pérdida de un ser querido, a veces la incapacidad de suplir todas las necesidades por esta condición que estamos pasando, o el estrés o la depresión por la pandemia.
Deja todo en las manos de Dios. Capítulo 18, verso 21 y 22 de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque la ley decía hasta 7. Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Un perdón completo. Y no solamente es el perdón, es el rencor, es el deseo de venganza, es la depresión, son todos los sentimientos malos que hemos generado. No es momento para estar de esta manera. Hermanos, hoy vivimos, mañana no sabemos. ¿Por qué vivir angustiados si podemos este día tomar la decisión de rendir nuestra vida y dejar todo eso en las manos de Dios? Todo aquello que te acongoja y que te dije que pensaras, ahora no lo mantengas en tu corazón. Acércate al Señor como el salmista lo dijo: he llorado toda la noche. Señor, he esperado que tú me ayudes. Señor, mis huesos se han secado, pero hoy yo me acerco a ti para que cambies mi corazón. Y entonces naturalmente mi carácter, mi actitud va a cambiar. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque en la vida de José vemos una lucha, pero al final vemos una victoria. A veces su yo quería tratar de una manera, pero la obra de Dios en su corazón hacía que se estremeciera, que llorara a veces a solas, cuando finalmente pudo echar fuera todo ese sentimiento. Él tuvo victoria, fue libre y pudo ser generoso con sus hermanos, pudo amarlos, pudo darles perdón, pudo recibirlos aún en la tierra, proveerles. Señor, ¿cuántas ocasiones nosotros estamos con resentimientos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, con los vecinos? Y muchas ocasiones manifestamos en nuestro carácter, en nuestro rostro, en cómo tratamos, en cómo hablamos, ese resentimiento y ese dolor. Señor, nos acercamos delante de ti, lloramos, derramamos nuestro corazón. Quita todo eso de nosotros para que podamos mostrar el amor tuyo, el carácter tuyo, una vida verdadera en victoria. Padre, sánanos, sana verdaderamente nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.